Saludamos a esta hora a Andrés Úsuga, él es abogado administrativista y vamos a hablar con él sobre este tema que continúa buscándose, como acabo de decir, punta por todos lados. Bienvenido, Andrés, a Clickcracia, el poder de la información. Un clic, la democracia y la información, formación para la democracia. Gracias por estar acá. Gracias, doctor Roger, por la invitación. Muy amable y muy complacido de estar aquí con ustedes. Bueno, usted no es abogado penalista, usted es abogado administrativo. Me disculpo por el outfit, pero estoy acompañando el tema de las vacaciones recreativas de mi niño. Entonces, usted ya crió, ya tiene grandes los niños, ¿listo? Son momentos. Usted apenas está creando, no, excelente. No, se ve muy bien, Andrés. Andrés, vea, vamos a retomar, antes de hablar del tema específico con usted, a retomar esto último que dijo Javier, que fue lo que comentó el presidente Gustavo Petro Urrego a propósito, volvemos a decirlo, de la presencia de 9 miembros o jefes de estas organizaciones criminales de alto impacto que están recluidas en la cárcel de mediana y alta seguridad La Paz de Itagüí y que fueron invitados a estar en tarima pública el sábado. Esto fue lo que dijo el presidente ayer sobre que no son delincuentes. Lo vemos y tenemos el comentario. Bueno, no tiene Gustavo Petro ahí sobre el tema, no le llegó seguramente. Pero doctor Roger, usted me está diciendo que yo no soy penalista. Yo al inicio de mi carrera, hace unos, no sé, 17, 15 años, fui penalista hasta un evento ahí que me sucedió maluquito y no quise continuar. Ya, de hecho, yo sigo litigando en temas de derecho penal militar y de derecho sancionatorio. Yo pues conozco bastante bien el sistema. Bueno. Lo que pasa es que yo me dediqué ya después, me enfoqué en el tema de derecho administrativo y derecho constitucional, como usted lo sabe muy bien, pero pues conozco más que bien el sistema y mucho más el sistema. Te cuento algo, el sistema penitenciario y carcelario, esa administración de las penas es mucho más del derecho administrativo que el derecho penal. A mí me gusta porque en tu programa les gusta aprender siempre de todo. Muy bien. Lamentablemente no está montado el comentario que hizo el presidente, pero el Consejo de Ministros, yo lo vi. Pero ya está, es para que lo vean nuestros internautas. Lo vemos, es corto. Aquí está, ¿qué digo? La gobernabilidad era una estrategia por medio de cual las bandas en las calles y sus jefes en las calles negociaban con los políticos votos. Los políticos le decían, baje la tasa de homicidios y sigan. Entonces Medellín se volvió una ciudad bajo la extorsión. En nuestra política de paz, ministro de Justicia, que hay que hacer reunión porque hace agua por varias razones. Una de ellas, porque no hemos podido extender el programa de negociación con las bandas. Hemos hecho Buenaventura, Quibdó, Medellín. Quiero abrir Barranquilla. Claro, atacan eso porque las bandas saben la verdad. ¿Quiénes hablaron con ellos? ¿Quiénes lo negociaron? En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso, la prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia. El que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación. Como aquí ven la justicia como venganza, entonces no ven la gente que está allá en las cárceles como gente en rehabilitación. Que desde las cárceles manejan violencia, cierto. Pero a esos, yo dije, hay que meterlos en las fragatas. Bueno, Andrés, ¿eso es cierto o no es cierto lo que dice el presidente? Pues hombre, yo creo que es una interpretación, una hermenéutica bastante errática,
porque lo uno no quita lo otro. Esto es, que usted sea una persona en rehabilitación no le quita que usted sea un delincuente. Usted puede ser las dos cosas al mismo tiempo. Fíjate lo que te acabo de decir conmigo. Sí. Que yo sea un abogado administrativista con título de especialista en derecho administrativo, con título en derecho constitucional, no me quita que yo pueda ejercer el derecho penal, por ejemplo. Y que tú seas abogado, doctor Roger, no te quita el hecho de que tú también seas periodista, por poner un ejemplo bastante claro. Lo uno no quita lo otro. Y adicionalmente, yo creería que cuando hace esas comparaciones hacia atrás, que yo estoy de acuerdo parcialmente en algo y es, sí, las cosas se deben hacer por encima de la mesa, pero eso no quita que las personas sean unos delincuentes. Y adicionalmente a él no le están cuestionando o no le estamos inclusive cuestionando eso, porque yo ayer hice un derecho de petición que tú lo conociste y que precisamente por eso estamos hoy aquí. Se está cuestionando es qué necesidad tenía el gobierno nacional de llevar a la tarima de un evento netamente pues político, proselitista, a ciudadanos, ni que hay que decirles delincuentes, ciudadanos condenados. ¿Y quién ejerció esas autorizaciones? ¿Quién ejerció esos permisos? Porque evidentemente el marco jurídico de los condenados en Colombia no permite una actuación de ellas. Y simplemente me remito a la ley 65 del 93, sumada a la ley 1709, que son las que marcan el, el, el ordenamiento jurídico respecto de procesados y condenados en Colombia. Entonces, la pregunta que yo hacía en el derecho de petición, que creo que tú lo viste y algunos otros medios de comunicación también, es ¿para qué? ¿Cuál era el objetivo de sacarlos de la cárcel? Porque, pues evidentemente, yo no estoy criticando, al menos yo, que se converse con estas personas. Que vaya bien o mal en el marco de la ley de paz total, esa no es mi crítica. Mi crítica es ¿para qué los llevan a un evento de este tipo? Les dan micrófono, están en tarima, están sin ningún tipo de seguridad reforzada, pues los vimos a todos sin esposas, sin ningún tipo de restricción. Yo creo que no era el espacio. Es básicamente eso. Y no es de forma, como lo dice el ministro del Interior, sino es un tema de fondo, porque es el tema de la violación de la ley. Ayer salió medianamente una respuesta a mi derecho de petición, aunque no se lo pregunté a ella, a la fiscal general de la Nación, diciendo Sí. que es en el Pero, marco de la... Sí, espere. Para que quede el contexto, entonces usted ya me responde la pregunta respecto de ¿son delincuentes o no delincuentes? Queda claro. Empieza usted a hablar de un derecho de petición. Vamos a ver el derecho de petición para que el contexto quede muy claro. Y fue uno que usted envió precisamente desde su empresa Abogados Asociados Law Firm, Úsuga y Buitrago, al teniente coronel Daniel Fernando Gutiérrez Rojas, quien es el director general del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC, haciendo una solicitud muy especial con unos hechos que se alcanzan a ver ahí en pantalla, que tiene que ver pues con lo que ya sabemos, no nos vamos a quedar ahí, ya usted lo ha venido diciendo, y entonces le pregunta que le informe con base en orden de quién se dio la autorización para la asistencia de estos reclusos en mención de este evento. Dice usted que quién autorizó dicha solicitud y cuál fue la motivación de la misma en cumplimiento del artículo 209 de la Constitución Política de Colombia. Dice usted que espera que le informe el director del INPEC si la causa o motivación que se invocó en la solicitud fue cumplida realmente a cabalidad en el evento que se llevó a cabo en la Alpujarra el pasado sábado 21 de junio. Pide usted que le entregue la solicitud y la orden, la autorización y el desarrollo del... En fin, usted está pidiendo elementos, incluso como nosotros lo titulamos, que fundamenten jurídica y fácticamente
que llevó a que se produjera ese hecho que generó pues un escándalo a nivel nacional. Pues usted lo ha dicho, no es un tema simplemente de forma, como lo ha respondido el ministro del Interior. Entonces, ya, ahí está el contexto. Ahora sí puede continuar, hágame el favor, que dice usted que ya empezó a recibir parcialmente respuesta a ese derecho de petición. Sí, doctor Roger. Entonces, básicamente, creo que se funda inclusive en la última solicitud, en la solicitud quinta, que ahí está en pantalla y le agradezco mucho por eso. Básicamente es cuando alguien está detenido, pero sobre todo cuando está condenado, porque cuando alguien está en medio del proceso, en medio de las audiencias, pues todavía está bajo la custodia, si está detenido, porque hay mucha gente que está durante procesos y no está detenido, pero cuando usted está en un proceso y está detenido, está bajo la custodia del juez de la causa, de un juez penal, que es el que está haciendo el proceso, es el que está recibiendo las pruebas, es el que finalmente va a una audiencia de juicio oral y recibe pues los alegatos de conclusión, como estamos en el caso tan absolutamente mediático del presidente Uribe, que ayer empezó con los alegatos de conclusión y empezó el alegato de conclusión de la fiscalía, falta el de la defensa. Ahí estás bajo la custodia del juez de la causa, de un juez penal. Pero cuando ya alguien es condenado, y por eso es que le agradezco mucho, porque esto es un tema de pedagogía también para la gente, usted, el ciudadano que ya tiene una condena pasa bajo la custodia de otro juez y son jueces especiales, son jueces del nivel de circuito, pero que se llaman jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad. ¿Qué significa esto? Esos jueces solo se dedican a administrar la pena y hay abogados, por ejemplo en mi oficina, llevamos situaciones sobre administración de la pena de algunos ciudadanos. ¿Para qué? Para que el ciudadano redima entonces días de trabajo o días de estudio por días de libertad, buena conducta que le permitan hacer estudio adentro, que le permitan hacer trabajo, que le permitan redimir en general. Esa administración de la pena pues tiene también una situación que solamente la va autorizando el juez de ejecución de penas y medidas. Estos ciudadanos que estuvieron en la tarima el día sábado, pues evidentemente sus penas, que creo que no es solamente una, tienen un juez asignado para que les administre la pena. Solamente el juez de ejecución de penas de cada uno de esos ciudadanos puede dar las autorizaciones de qué, de traslados para que vayan, por ejemplo, a comparecer a otra audiencia como testigos, de traslados para que vayan a una cita médica, de traslados o de permisos para que vayan cuando se les autoriza a ir a las exequias de un familiar, cuando les dan el permiso para alguna situación especial, para que los inclusive trasladen de ciudad. Todas estas situaciones que las administra el juez de ejecución de penas y medidas es lo que yo me pregunto. El juez de ejecución de penas y medidas de los señores Tom, Douglas, Carlos Pesebre, Lindolfo y los otros estaban enterados de esta situación del sábado, que evidentemente es una sorpresa para todo el mundo, porque eso no se lo habían avisado ni siquiera la gente que asistió el sábado ahí a la plazoleta de la Alpujarra. Entonces, esa es básicamente la pregunta que yo le hago al coronel que hoy dirige el IMPEC, que inclusive yo tengo pues cierto cuestionamiento de que sea apenas un teniente coronel. Él es según he conocido, es un gran oficial, pero tiene un grado, un rango muy bajo dentro de la carrera policial para dirigir el IMPEC, que es una entidad tan grande, tan importante y con tanta problemática. Entonces, eso es lo que se está buscando con el derecho de petición, que se responda. Si los jueces estaban enterados, ¿por qué? Porque el director del establecimiento carcelario y penitenciario de La Paz de Itagüí no puede simplemente, bajo su discrecionalidad, decir, no, yo autorizo al señor alias lo que sea a que se vaya para un concierto. Yo autorizo al que sea para que se vaya a un mitin político. Yo autorizo a lo que sea para que se vaya, no sé, al cumpleaños de su hijo o a no sé, al piscinazo de su bebé.
Muy bien. Así no funciona el marco jurídico de las cárceles y penitenciarías de Colombia. Es básicamente en ese contexto la pregunta que hacemos, y cordial saludo para Oscar Mario también. Andrés, un saludo muy especial, abogado. Mire, usted ahorita hablaba de la ley 65 de 1993 que regula el sistema penitenciario y carcelario en Colombia y establece con precisión las condiciones para que un interno salga de prisión. Aquí la pregunta que le quiero hacer, abogado, es, ¿se considera este evento una actividad compatible con la resocialización o con alguna excepción legal? Pues es como lo que nos enmarca esta ley 65 de 1993. Sí, pero evidentemente el evento del sábado, pues yo no lo veo así. Yo no vi que fuera un evento público donde se dialogara sobre condiciones de ellos entregando o rutas del narcotráfico o entregando las mafias de las arepas, de los huevos, como dicen en los barrios populares también, la mafia del salchichón o de los parqueaderos, los lavaderos de los buses en los parqueaderos, toda esa cantidad de situaciones que aún hoy sabemos que se manejan desde los grandes capos de las cárceles, creo que no se vio reflejado en el evento del sábado. No se estaba negociando ningún tipo de estas situaciones. Que se le puede dar cualquier tipo de interpretación, claro, el derecho es eso, el derecho es hermenéutica, el derecho es interpretación, pero no creo que sea la interpretación correcta lo que se hizo el sábado con estas personas. Ahora bien, si bien es cierto que están dentro de un marco, de una mesa, y que por eso se le iba a decir a Roger ahorita, hay una mediana respuesta que la pregunta no se la dice a ella, a la fiscal general, y por la tarde salen diciendo que está dentro del marco de pronto con una autorización o una resolución del Alto Comisionado para la Paz. Yo no veí la resolución que tiene facultades o que tuviera facultades o que tenga facultades hoy el Alto Comisionado para la Paz, de apellido Patiño, para sacar gente de la cárcel a hacer esto. No encuentro la facultad y la capacidad. Y eso es básico derecho administrativo o derecho constitucional. Usted, para poder hacer cosas, tiene que estar autorizado por la ley o tiene que estar autorizado por un acto administrativo. Yo no encuentro la autorización para que... Pero es que, abogado, estas personas de la cárcel por parte del señor Alto Comisionado para la Paz. con los buenos días, abogado. Es decir, días, el Alto Comisionado tiene una misión que es, incluso no se la inventó el presidente Petro. Desde el presidente Gaviria tenemos altos comisionados y la misión de esos altos comisionados ha sido muy específica siempre: buscar acercamientos con grupos que generen violencia o delitos de alto impacto para poderlos reinsertar a la vida social. Y eso no está en cuestionamiento, Javier. Por eso, pero lo que digo yo es que usted dice que no estaba permitida la presencia de eso, y la presencia también la hemos visto de otros en otros escenarios en las mismas condiciones. O sea, ¿por qué? ¿Qué tiene de particular este asunto que lo hace como fuera de una secuencia que se ha dado en el país en temas de negociación? Siempre que hay una persona que ha estado inmersa en delitos de alto impacto, como las están estas personas, tiene esa, digamos, exposición pública, pues genera este tipo de reacciones, pero al final lo que uno se pregunta es ¿con quién se negocia y para qué se negocia? A ver, Javier, digámoslo de frente. En algún momento se llevó a la cúpula de los mal llamados paramilitares al Congreso de la República. En Sí, otro señor. momento, que esa es la gran excusa que está sacando, pues, inclusive las bodegas que protegen y que respaldan al gobierno. Yo no vi que el presidente de la República de esa época estuviera con esos delincuentes, que sí se llaman delincuentes, acompañándolos al Congreso. No sé quién los llevó, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el Congreso evidentemente es autónomo y puede hacer lo que a bien considere. Y que le cobren a ese presidente del Senado que los haya llevado al señor Mancuso, o no recuerdo inclusive a quién más, creo que a Ernesto Báez también.
pero creo que no es comparable las dos situaciones, porque aquí lo que estamos diciendo es el presidente de la República en tarima con sus ministros, esto es, el Ejecutivo, con estos ciudadanos condenados. Y por el otro lado es unos señores que, en mi parecer, también se equivocó el Congreso en ese momento, pero es la rama legislativa del poder, ¿cierto? También absolutamente criticable y también lo hice en ese momento. Sin embargo, te voy a contar algo. Las facultades que tiene el Alto Comisionado para la Paz, que inclusive han ido cambiando desde que nació la figura del Alto Comisionado, están absolutamente expresas en una resolución del año 2020-21, si no estoy mal, cuando era el director de esa oficina, el señor Miguel Ceballos. Dentro de esas facultades, capacidades que tiene el Alto Comisionado para la Paz, no tiene, porque uno tiene que tener facultades específicas, no amplias. Las facultades no son de textura abierta y yo lo que interprete dentro de ellas, sino tiene que tener las facultades específicas. Si tuviera la facultad específica el Alto Comisionado de decir, sacar de las cárceles a miembros de grupos armados organizados para hacer diálogos, yo no tendría problema con eso, pero no las tiene. Hoy no las tiene. No sé si las habrán modificado y no nos hemos dado cuenta. Podría ser. A hoy yo no conozco una resolución que autorice a los altos comisionados para sacar gente de las cárceles a eso. ¿Quién debe tener la autorización para hacer traslados, movimientos, inclusive cualquier tipo de movilización con reclusos? El director del IMPEC. Por eso mi derecho de petición va dirigido al director del IMPEC y no al Alto Comisionado para la Paz, que hasta ayer me entero que podía sacar o pedir o solicitar que salieran estas personas. Andrés, buenos días. Hola Germán, buenos días. Qué gusto verte por ahí. No sabía que estabas en este programa también. Muchísimas gracias, Andrés. Voy a leer algo textual que me encuentro por acá. Ustedes son los abogados, por supuesto, pero dice aquí, en Colombia una persona condenada puede salir de prisión para asistir a eventos públicos bajo ciertas circunstancias, usted ya lo había dicho, principalmente a través de la libertad condicional, eso lo tenemos claro, o beneficios judiciales administrativos como prestación de servicios de utilidad pública. Estos beneficios están sujetos a estrictos requisitos y evaluaciones por parte de las autoridades competentes. Y usted lo decía, un juez de ejecución de penas, pues es el que está pendiente de esto, pero también las autoridades penitenciarias. Este tema de utilidad pública no se podría enmarcar dentro del evento que se estaba realizando el sábado, que era esa mesa de diálogo para buscar la paz urbana. ¿Ese no es un evento de utilidad pública? No, probablemente que sí, Germán, y me imagino que fue la interpretación. Ahora bien, yo quiero ver si eso fue lo que el director de la cárcel invocó dentro del acto administrativo que debió haber expedido para dar esa situación. Que nadie conoció ese acto administrativo hasta hoy. No sé si ustedes lo conocen, no sé si el director de la cárcel de Itagüí les haya hecho llegar a ustedes una resolución donde estén relacionados los señores y diga que por utilidad pública. Yo no conocí la resolución, no sé quién la conoce y no sé por solicitud de quién, porque tuvo que haber sido la solicitud de alguien también, ¿cierto? No sé si el ministro de Justicia, que es el jefe, el director del IMPEC, no sé si el alto comisionado haya solicitado eso, no sé si el propio presidente de la República haya hecho la solicitud, pero hoy no conocemos ni la solicitud ni la resolución del acto administrativo que haya autorizado eso. Esa es mi pregunta básicamente dentro del derecho de petición. Sabe, Andrés Úsuga, que yo le siento a usted un tono, digamos, muy de querer saber, muy de querer claridad para la opinión pública y no un tono de oposición. No, yo no estoy señalando a nadie, así es. Por eso, no, por simplemente eso. Es querer saber. Yo lo estoy reconociendo. Yo lo estoy reconociendo y sería muy bueno, y por eso me parece interesante que usted haya planteado esa inquietud a través de ese derecho de petición, porque es bueno que el país lo sepa, ¿cierto? A ver, ¿qué hay realmente desde el punto de vista jurídico detrás que respalde esta posición? Que puede ser mirada políticamente de diferentes maneras.
Pero usted, incluso en respuesta a lo que en respuesta que le acaba de dar a Germán, sí, recuerde que puede haber utilidad. Estamos recordando otra vez el evento de julio del año 2004, cuando era presidente Álvaro Uribe Vélez y estuvieron ahí Mancuso, Báez e Izaza en plena, como lo dijo en esa misma ocasión, Mancuso, en la casa de la democracia o algo así, en el templo de la democracia, y lo aplaudieron. Y bueno, y hubo también críticas. El mismo entonces senador de la República, hoy presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, criticó esa presencia de estos jefes paramilitares allí. El presidente entonces, Álvaro Uribe Vélez, dijo esta frase que, digamos, nos pareció interesante, y entonces la traigo a colación ahorita a propósito del tono que yo le reconozco a usted, es que es funcional o no es funcional. Dijo él en ese momento: desde que haya buena fe para avanzar en un proceso, no tengo objeción a que se les den estas pruebitas de democracia. Y la verdad es que si uno tiene la mente abierta, entonces al presidente de entonces, Álvaro Uribe Vélez, se le reconoce y se le aplaude esto. Es que de eso se trata. Si así fue en esta ocasión como lo pretendió el presidente Gustavo Petro, pues también hay que aplaudirlo. Entonces, quería este contexto, Andrés Úsuga, para decir, hombre, lo importante aquí es que se sepa si desde el punto de vista constitucional y legal realmente sí pudieron haber estado ahí. Lo otro ya es interpretación, como usted dice, y lo otro hace parte de la polarización nuestra, que el que es inteligente, o sea, nuestros internautas y televidentes, lo escuchan a usted, tienen una idea distinta y no se dejan arrastrar ni por una corriente ni por la otra. Roger, te soy sincero, yo tampoco estuve de acuerdo cuando eso pasó en el año 2004, hace 21 años. Y no sé si en algún momento, en esa ocasión, hubo algún abogado que también se haya preguntado lo mismo que yo me pregunté, ¿cierto? Oiga, ¿quién les autorizó? Porque ya existía la ley 65 del 93, no la 1709 que clarificó las cosas. Pero no sé si alguien les habrá preguntado por qué. Yo no creo que haya sido el ejecutivo el que lo haya hecho, más bien creo que fue el legislador. Fue el legislativo. No sé si el presidente del Senado, que no recuerdo quién era, no sé quién fue, si el secretario general del Senado de la República el que pidió ese permiso, o el alto comisionado para la paz, pero nadie se lo preguntó en ese momento. Yo hoy sí me lo pregunto. Sí, señor. Yo hoy sí me lo pregunto. Y creo que es legítimo dentro del ejercicio inclusive académico. Claro. Fíjate lo que me preocupa, Roger. Ayer mucha gente preocupada por mi seguridad por haber hecho ese derecho de petición. No creo, ¿no? También se preocupa. Claro. Pero es que yo no estoy atacando a los ciudadanos, a los reclusos. Yo simplemente estoy preguntando, ¿para qué? Para que dentro del marco del artículo 209 de la Constitución, que también invito a leer, la transparencia de todos los actos de las entidades públicas debe ser así. Todo el mundo tiene derecho a saber qué es lo que hay ahí detrás. Así es. Y le voy a pedir el favor a José que me monte el artículo 209 para que lo leamos y nos quede claro. No, eso está en conexión con el 6, que es con el sexto, que es maravilloso porque es el que nos dice que los ciudadanos, como usted y como yo, que no somos funcionarios públicos, podemos hacer todo lo que nos permita la ley, ¿cierto? Todo. En cambio, los funcionarios públicos solamente pueden hacer solo lo que les permita. Exactamente. Entonces, en el marco del artículo 6 y del 209 de la Constitución, es maravilloso poder saber eso. ¿Por qué? Porque para eso ejercemos la ciudadanía en Colombia y nos vamos más allá de los ataques en redes, con un Twitter, con una diatriba que se venga con todo. Ejercemos el derecho de preguntar. ¿Por qué? Porque el artículo 23 de nuestra Constitución nos permite preguntar. Eso es lo que me parece valioso de lo que usted está haciendo, porque nos ayuda más allá, como usted lo acaba de decir, de la diatriba, del comentario, obviamente sesgado que hay en esta polarización que vivimos nosotros tan aterradora. Más allá, la gente tiene derecho a saber en concreto y entonces ya
con base en esa respuesta que le van a dar a usted, y cuando se la den, por favor la comparte con nosotros, Claro que sí. la gente va a decir, ah, entonces tiene razón o no tiene razón, esta parte o la otra parte, así de sencillo. ¿Qué es lo que decía un internauta? Perdóneme, lo leo porque nos encanta que la gente nos escriba, porque tenemos la oportunidad a través de personas como usted que les respondan, si es que es posible, pero si pueden ir a la alcaldía de Fico en su primera administración y entrar por la puerta de atrás, que demuestre Fico que, bueno, esto tiene que ver pues con lo que pasó ayer en la rueda de prensa que se dio en la cárcel de mediana y alta seguridad, La Paz de Itagüí, que dos de los 9 miembros que estuvieron ahí, o reclusos que estuvieron ahí en la tarima el sábado pasado, estamos hablando de alias Douglas y de Carlos Pesebre, dijeron que es que esto por lo menos se hizo públicamente y no a través del sótano y en privado como Doctor Roger, yo creo que yo sí le puedo contestar a Julio Sánchez Leal. Hágale, claro. Y es, si así fueron las cosas, también muy mal hecho, pero yo le recuerdo a Julio Sánchez Leal que cuando uno es acusado de algo, a uno se lo tienen que probar. No soy yo el que tengo que salir a demostrar que no fue así, sino que tienen que ser el que me acuse, el que tiene que probar lo que es. Porque también hay otro artículo en la Constitución, que es el 83, y es la buena fe. La buena fe se presume y la mala se prueba. Sí, señor. ¿Qué dice más Julio Sánchez Leal? Bueno, me gusta que nuestros internautas sean tan activos. Es como los gestores de paz, norma creada por Uribe Vélez con lo que nombró a la negra Karina, claro, asesina de las FARC, y a Rodrigo Granda como canciller de las mismas. ¿Qué comentario le hace usted a Julio Sánchez sobre esto? Ahí sí conozco un poquitico ese marco y creo que ese marco jurídico no funcionó de la misma forma en las dos cosas. Es comparar peras con manzanas. O sea, ¿cuál es el marco jurídico? ¿En qué es la diferencia? Que esas situaciones estaban en la ley 975. Hoy lo que queremos saber, precisamente por eso existe el derecho de petición, es con base en qué norma jurídica le hacen la solicitud al director del IMPEC de la cárcel de La Paz y con base en qué norma jurídica se da esta autorización para llevar esta gente a la tarima del sábado. La 975 es la ley de justicia y paz. La ley de justicia y paz, que fíjate, Roger, te cuento algo. Mucha gente está confundida de que la ley de justicia y paz solamente era para los mal llamados paramilitares. Con base en la ley 975 de justicia y paz, se desmovilizaron una cantidad de guerrilleros impresionantes, pero la gente tampoco sabe eso. No, porque precisamente por eso es que es tan importante este tipo de conversaciones que se le aclaran a la gente. La verdad es que incluso nosotros periodistas, en su momento, incluso aplaudimos que apareciera esa ley 975, claro, ley de justicia y paz. ¿Por qué? Porque solamente existía un marco jurídico, perdóname Andrés, porque solamente existía un marco jurídico para que las guerrillas hicieran parte de los procesos de negociación. Con esta ley se le abre la puerta, se les abre la puerta a las Autodefensas Unidas de Colombia, pero no se queda ahí, sino que sigue la puerta abierta para lo que venía atrás. Ahora lo que se busca es un marco jurídico que permita, que es lo que está pasando o se pretende con este proceso de paz urbana, el proceso de paz total del presidente Gustavo Petro, un marco jurídico que realmente permita que esos voceros realmente, que lo están haciendo en unas conversaciones que llaman sociojurídicas en la cárcel de mediana y alta seguridad de La Paz de Itagüí, permitan realmente que haya un desarme, una desmovilización de esos combos y bandas que son así en Medellín y el Valle de Aburrá. ¿Sabes qué me parece chévere, Roger? Ya para acabar, que yo sé que ya tienen otro tema. Sí. Hay un tema que no nos enseñaron básicamente en la universidad, yo lo aprendí después, ya dentro de mi trabajo, que se llama la justicia transicional. La justicia transicional es una cosa que viene desde hace muchísimo tiempo. La gran líder es Ruthie Teitel, que es una argentina que vive en Nueva York y tiene marcos jurídicos. El marco jurídico de la ley 975 es uno. Después vendría el acto legislativo para la paz en el año 2012, ya del gobierno Santos. Después vienen todos los temas de justicia transicional, como la estamos viendo hoy, que es la JEP, ¿cierto? Entonces, el tema sustancial y el tema procedimental.
pero la justicia transicional es algo muchísimo más grande y tiene que ver con temas inclusive del Estatuto de Roma, que empieza a operar en el año 98 para todo el mundo, y nacen los tribunales como el de Ruanda, como el de Sudáfrica, como el de Yugoslavia, y todo eso pues es un tema bastante interesante. Sí, que he encontrado, inclusive, les soy sincero, pocos posgrados, entonces hay pocos abogados que sabemos de esto. Lo que pasa es que me tocó sentarme a estudiarlo porque yo terminé dictando esa clase de justicia transicional y la conozco bastante bien. Qué bueno, para molestarle en cualquier momento. Usted dice que tiene otro tema, sí, tenemos un tema con la concejal de Medellín por el Partido Centro Democrático y ex directora de Fiscalías, Claudia Carrasquilla, pero no ha aparecido, así que démosle la oportunidad de a Germán que le haga una última pregunta, Andrés. Claro que sí. Andrés, usted preguntaba qué funciones de pronto facultarían al Alto Comisionado para la Paz para solicitar esas salidas de la cárcel. Yo me encontré por acá que el Comisionado de Paz en Colombia, bajo ciertas circunstancias... ¿En cuál norma? ¿En cuál norma, Germán? Ya la voy a decir. Es lo más importante. Bajo ciertas circunstancias y en el marco de procesos de paz, puede solicitar la salida temporal de personas condenadas. Esto se da principalmente en el contexto de acuerdos de paz con grupos armados ilegales donde se busca la desmovilización, la reincorporación y puede incluir la suspensión temporal de órdenes de captura, etcétera. Y citan la ley 2272 de 2022. Ese es el marco jurídico para la paz. Sí, para señor. la paz total. Listo. Esa es una ley que es la sexta ley que abre desde la 418 del 97. Esta ley es del 4 de noviembre del año 2022, que de hecho, les soy muy sincero, es una ley ferrocarrileada apenas a los 3 meses de haber llegado al gobierno y queda muy flojita, queda muy liviana. Con base en esa ley, el alto comisionado sí puede hacer, por ejemplo, pedir la suspensión de la prisión. Es la pregunta que va en el derecho de petición. ¿Se pidió la suspensión de la condena? ¿Se pidió la suspensión de alguno de estas personas? Porque yo no la encuentro. De hecho, lo primero que salen a decir después es, fueron al evento y volvieron a la cárcel. Entonces la pregunta es, si bien el alto comisionado tiene facultades para pedir la excarcelación de estas personas, y lo están haciendo en los diálogos que se estaban llevando en Caracas, los que se estaban llevando en México, inclusive los que se estaban llevando por ahí en Bogotá con disidencias de Marquetalia, disidencias de Mordisco, lo que hicieron también con los comuneros del sur. Todo esto se puede, pero yo no siento que el alto comisionado para la paz, no siento, no, estoy absolutamente seguro, tenga facultades para pedir no la suspensión de la condena, sino el permiso para ir a un evento de las características del sábado, porque son dos cosas distintas. Básicamente en derecho funcionamos es con un lema que se llama distinguiendo. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Yo no veo a Carlos Pesebre, a Tom o a Lindolfo hoy con la condena suspendida por la mesa. Están negociando dentro de la mesa de Itagüí, precisamente por eso les dicen el permiso del sábado, con base en qué se logró. Es la pregunta básica del derecho de petición. ¿No tienes audio, doctor Roger? Digo yo que no están negociando todavía. Recordemos que son Conversaciones, exactamente. A mí me gusta mucho el tema y usted nos ayuda con esto también, Andrés. Qué pena, antes estamos abusando de usted. Tranquilo, Pues aprovechemos que no ha aparecido Claudia Carrasquilla. Entonces, esto nos ayuda en la comprensión del tema. Cuando se habla de conversaciones sociojurídicas, son acercamientos, son buscar maneras. Claro. Eso yo creo que debe ser tenido en cuenta como realmente un aporte a la paz integral. No voy a decir paz total para que no suene al proceso del presidente, pero sí se busca una paz integral, porque ninguna gracia que por un lado haya desmovilizaciones y cese al fuego y desarmes, pero todavía siga, sobre todo
la gente de nuestros barrios, y no estoy hablando solamente de Medellín, estoy hablando de Buenaventura, estoy hablando de Barranquilla, de Quito, etcétera, sufriendo el rigor de estos grupos armados al margen de la ley. Claro, de hecho, Roger, creo que bueno, aprovechamos el pedacito que acá va a hacer un poquito de pedagogía como le gusta a usted también. Claro, claro. Fíjate que los procesos de paz siempre han sido una prioridad de todos los presidentes y deben serlo, ¿cierto? Sí. El primero que se hizo fue un decreto con las guerrillas liberales de los llanos en el gobierno de Rojas Pinilla, años 50 y pucho. Imagínense pues, con un decreto. Ojo, después para que demos un salto grande, vamos a las conversaciones de Belisario Betancur con la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que eso yo creo que ya le tocó a usted, no sé si en la universidad, acabadito de graduar. En la universidad. Año 80 y pucho por ahí. 84. Exacto, salió mal porque finalmente se desintegra la coordinadora guerrillera Simón Bolívar, que estaba no solamente las FARC, sino también el ELN, también estaba el EPL, también estaba el M-19. Eso finaliza mal. De hecho, finaliza tan mal que el M-19 termina haciéndole o intentando hacer un juicio político a Belisario Betancur y termina en lo del Palacio de Justicia. Luego vienen esas conversaciones de Tlaxcala, México, creo que usted también las recuerda, incluso estaba involucrado Humberto de la Calle, con FARC, Horacio Serpa. Todos los gobiernos tienen una prioridad por la paz. Lo que pasa es que unos priorizan la paz en medio del conflicto, otros suspenden operaciones, como fue pues esa cantidad de tensiones que hubo con el presidente Betancur y la cúpula militar de ese momento, el general Matallana, el general Andazábal, toda esta cantidad de cosas. Luego vienen esos procesos de principios de los años 90, pero es que ya había hecho la operación Casa Verde el presidente Gaviria, creo que usted también lo recuerda. Entonces es, por decirlo así, a Dios rogando y con el mazo dando. Hace una gran operación en Casa Verde y se va y se reúne con ellos en Venezuela, después en Tlaxcala, México. Luego viene, lo intenta Samper, pero a Samper le queda muy complicado porque lo abruma el proceso 8000 y también tiene tensiones grandes con la cúpula. No sé si recuerdas con los secuestrados que terminó casi dándole un golpe de estado el general Harold Bedoya Pizarro, que en paz descanse. Y luego, seamos muy sinceros, la bandera grande inicial que deja que Andrés Pastrana llegue al poder es el reloj con tiro fijo, la toalla de tiro fijo. Entonces, exacto, entonces él llega al poder el 7 de agosto del 98 porque le prometió la paz a los colombianos. ¿Cierto? Y por eso se demoró tanto hasta el 20 de febrero del 2002, ya acabando su mandato, para romper los diálogos, que es la zona de despeje del Caguán. Fíjate que todos van teniendo una prioridad. Y luego llega el señor Álvaro Uribe y expiden con el impulso del gobierno la ley 975 del año 2005, que recuerdo, no solamente era para ex paramilitares, mal llamados paramilitares, sino también para guerrilleros. Y luego llega el presidente Santos, saca su acto legislativo para la paz, se va a La Habana, tiene otro modelo de negociación que es fuera del territorio colombiano, lleva a los militares que nunca los habían llevado y lo lleva a plebiscito de una forma muy torpe, diría yo. Pierde el plebiscito, pero sin embargo, por medio de una proposición del gobierno, saca. Entonces ahí te hice un resumen de 70 años de justicia transicional y de búsqueda de la paz. Todo eso se puede. Lo que pasa es que todo eso en el marco de la Constitución, en el marco de la ley, y no simplemente, a mí me parece que puedo llevar a unos que están en la cárcel o que están por allá en el monte, alguna parte, saltándome las normas penitenciarias o carcelarias. Creo que no es la forma. Así es. Muy bien, vamos a terminar recordando, porque me parece importante, porque ahorita por la retina, el artículo 6 de la Constitución Política de Colombia. José, si lo tenemos aquí, nos quede cortico, pero la parte inicial es la que pega. Los particulares solo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, ¿cierto? Esos son los particulares. Y después dice, los servidores públicos, que es la parte importante, José, a ver. También lo hacen. Ahí está. Bueno. O sea, le dicen, por la Constitución y las leyes, pues le dicen, solo por lo que lo deje hacer,
la norma bajo la cual Exactamente. usted trabaja. Exactamente. ¿Usted Los ha sido servidores funcionario públicos, público, Roger, o no? Yo creo que nunca. señor, ¿Usted ha sido funcionario público? Yo creo que nunca, no sé. sí, yo fui gerente de Telemedellín, Claro, usted fue gerente de Telemedellín. Entonces sí. ahí no solamente te toca estar pendiente de la Constitución y la ley, sino adicionalmente de que el reglamento que te permite y que no te permite hacer. ¿Cuál reglamento? Todo el mundo en el Estado colombiano tiene un manual de funciones y contémosle el más grande de todos, el presidente de la República, para no contarlos todos. El presidente de la República, el manual de funciones, está en el artículo 189 de la Constitución y son 28 renglones, 28, imagínense. Y si él tiene reglamento, imagínense si un funcionario de menor nivel no va a tener un reglamento. Por supuesto, todos tienen. Y me parece muy bien que todos estemos reglados, digámoslo así. Eso me permite pues insistir mucho en la pedagogía que... Por eso, Roger, por último, no dejamos de ser un Estado, a pesar de que en el 91 entra la palabra social, democrático y constitucional, seguimos siendo un Estado de derecho. De derecho, absolutamente claro. Sí, señor. Andrés Urruga, abogado, magíster en Derecho Administrativo y Constitucional, pero además nos recordó que había castigado por el derecho penal. Un día esto nos contará qué fue lo que lo desvió del camino. Muchas gracias por estar con nosotros, Andrés. Un abrazo muy especial para ti y para todos. Nos vemos pronto. Chao. Feliz día, feliz tarde, feliz noche, porque estamos a toda hora. Estamos aquí en el canal.co. Este programa es en directo de 6 a 9 de la mañana todos los días, pero también lo retransmitimos. Pero entrevistas como la de Andrés Urruga, tan valiosas, también las retransmitimos en otras ocasiones. Bueno, está el artículo 109 listo. Ya se fue Andrés, pero ahora lo mostramos. José dice, la función administrativa está al servicio de los intereses generales. Énfasis, generales. Y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, principios. La palabra principios no puede ser soslayada. Cuando hablemos nosotros de principios, piensen ustedes en un edificio que tiene unas bases realmente sólidas. Esos son los principios de una sociedad. Y los principios constitucionales son absolutamente importantes. Pero aquí, en particular, este artículo 219 está el de la igualdad, que tienen que respetar todos los funcionarios, que obviamente muchos no lo hacen. El de la moralidad, el de la eficacia, el de la economía, el de la celeridad, la imparcialidad y la publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. Entonces, ahí es cuando se refería a nuestro invitado Andrés Urruga, a esa coordinación importante entre el presidente de la República, su ministro de Justicia, su alto asesor para la paz, con el IMPEC, pero no solamente el director de la cárcel de mediana y alta seguridad La Paz de Itagüí, sino en relación con el director será en los términos que señale la ley. Esto está absolutamente claro, muchachos. ¿Comentario quieren hacer ustedes, Germán? Pues yo me imagino, Roger, que para poder que estas personas salieran de la cárcel, si no, no lo hubieran podido hacer, tuvo que haber coordinación entre las diferentes autoridades, porque no se puede hacer, si no todo el mundo saldría de la cárcel cuando quisiera. Y por más que el presidente quiera hacerlo, debe ceñirse a los protocolos que se usan para estos casos. Y yo le preguntaba a Andrés sobre esas facultades y algunas normas que seguramente fueron los que invocaron desde el alto gobierno para lograr que estas personas salieran a un evento, pues aquí lo están calificando de evento político, obviamente eso era de esperarse, pero de todas formas se anunció como un evento que hablaba de la paz urbana. Es un propósito en el que viene el presidente desde hace rato, que ha tenido sus dificultades. Creo que lo hablaremos un poco más adelante con el gestor del gobierno sobre este tema, pero de todas formas es un esfuerzo que se hace y se habla con las personas que todavía de una manera u otra tienen injerencia
en estas estructuras criminales en los barrios, que son los que llevaron a la tarima. De si está bien o no llevarlos a la tarima, pues cada quien lo verá desde su punto de vista, pero yo insisto en que seguramente las cosas se hicieron como se deberían hacer, y si no se hicieron así, pues entonces tiene que haber las repercusiones del caso.